Introducción. Esta es una novela que nunca quise escribir. Cuando hace ya casi 20 años concluí Tuareg, consideré en buena lógica que era aquella una historia que no ofrecía posibilidad alguna de continuidad, puesto que su protagonista, Gazel Sayá, había muerto. Quizá tuve razones más que sobradas para arrepentirme de haber permitido que lo mataran, ya que Tuareg se convirtió con el tiempo en mi novela de más éxito, la que más ediciones ha alcanzado, a más idiomas se ha traducido y más satisfacciones de índole personal me ha proporcionado. Es, a mi modo de ver, mi única obra literaria digna de ser tenida en cuenta y que tal vez, con un poco de suerte, siga estando vigente tras mi muerte. Cuando a un escritor le sale algo bien, no debe molestarse en tratar de analizar las razones de ese triunfo, ni mucho menos pretender aplicar la misma fórmula en busca de un nuevo éxito a través de un camino ya trillado, puesto que corre el riesgo de repetirse a sí mismo y el lector lo advierte de inmediato y lo rechaza. Por ello, jamás se me pasó por la mente la idea de volver sobre el tema de los tuaregs. Sin embargo, una serie de sorprendentes acontecimientos que ocurrieron no hace mucho en el corazón del Sáhara y que tuvieron como origen una famosa prueba deportiva, llamaron mi atención hasta el punto de que el espíritu periodístico que aún queda en mí, recuerdo de viejos tiempos ya olvidados, me impulsó a intentar denunciar las infinitas injusticias y arbitrariedades a que se está sometiendo en estos momentos a uno de los pueblos más nobles y míticos del planeta. Los tuaregs, con los que había pasado gran parte de mi infancia, parecían estar necesitando que alguien elevara la voz en su favor, y en recuerdo de lo mucho que les debo, y lo mucho que me enseñaron años atrás, me decidí a volver a escribir sobre ellos, recuperando el hilo de la historia allí donde un buen día lo abandoné. Este es el resultado, y debo admitir que al concluir he sentido idéntica satisfacción que experimenté el día en que terminé mi novela más querida. Confío en que al lector le ocurra lo mismo. Alberto Vázquez Figueroa. Los ojos del Tuareg, de Alberto Vázquez Figueroa. Versión audio grabada por Fernando Díaz para Editorial Liverbox y para su distribución única y exclusivamente a través de su página web audiomol.com. El día en que el Inmushar Gazel Sayá murió acribillado por la guardia personal del presidente Abdul el-Kebir, pasó a la historia por el triste hecho de haber sido el culpable de que la democracia no consiguiera asentarse definitivamente en su país. Pero pasó también a la leyenda de la nación del Kelt al-Himus, el pueblo del velo, ya que había demostrado de forma indiscutible que un Imoaj, como solían llamarse a sí mismos los tuareg, solo y sin más armas que su astucia, su valor y su casi sobrehumana capacidad de resistencia, era capaz de derrotar al mejor armado de los ejércitos gracias a su extraordinario conocimiento del desierto en que había nacido y en el que había transcurrido la mayor parte de su vida. En las frías noches en las que los beduinos se reunían en torno al fuego con el fin de tomar el té y contar historias sobre los hermosos tiempos ya pasados, con frecuencia se evocaba la extraña y casi mítica aventura de aquel bravo guerrero que había sabido defender los más firmes valores de las antiguas tradiciones de los habitantes del corazón del Sáhara, y se especulaba sobre la razón que hizo posible que un terrible e inexplicable error le hubiera llevado a matar, de forma totalmente involuntaria, al hombre por el que había arriesgado tantas veces su vida y que había acabado por convertirse en su mejor amigo. Inshallah, solían decir. Pero para la inmensa mayoría de quienes se referían a ello, no se había tratado de la voluntad de Alá, sino de un absurdo capricho del destino, o de una cruel jugarreta de los traviesos demonios de las arenas, que probablemente se sintieron celosos al descubrir que un simple mortal era capaz de arrebatarles el protagonismo de las 1000 historias que siempre se habían contado a la luz de las hogueras. Las hazañas de Gazel Sayá habían trascendido las fronteras, habían hecho correr ríos de tinta e incluso habían inspirado un libro. Pero seguía siendo en las largas tertulias de las transparentes noches saharianas
Sample complete. Ready to continue?